Tendrá uso de la palabra el doctor Pablo Sousa, historiador. Señor presidente, señor vicepresidente, autoridades de nuestra Asamblea de Hermanos, queridos hermanos, hermanas, amigas, amigos. En principio quiero dedicar mis primeras palabras a agradecer el enorme honor de haber sido invitado a intentar responder 2 o 3 preguntas asociadas a los eventos que hoy estamos festejando que tienen que ver con el centenario de la Reforma universitaria en las casas de estudios argentinas y con el proceso que se desata aledaño a la Reforma en América Latina. Y no encontré mejor manera que comenzar que intentando responder 2 o 3 preguntas asociadas al proceso reformista, porque no es menos cierto que escuchamos hablar de la Reforma desde hace mucho tiempo y que a veces no tenemos la claridad de detalles de saber con precisión qué es la Reforma. Sí tenemos esa claridad de precisión para otros procesos de la historia argentina, pero no justamente para la Reforma universitaria. 2 o 3 preguntas vayan pues en torno a qué celebramos cuando celebramos la Reforma. Y la primera pregunta que me gustaría intentar hacer es ¿qué? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? Para ello me gustaría citar una hermosa copla que encontramos en las primeras fojas, creo que en el número 1030, de la revista Caras y Caretas, de junio de 1918, en pleno auge del proceso reformista. Y la copla, con el tono humorista e irónico que caracterizaba a la primera época de la revista Caras y Caretas, dice algo así: es una atrocidad que fiera tempestad. Los viejos, estudiad. Los mozos, renunciad. Los unos, protestad. Los otros, disparad. Algunos, apretad. Muy pocos, aguantad. Un necio en la ciudad. El hecho en realidad no tiene gravedad. Tumultos, ansiedad. ¿Ya no hay autoridad? ¿Pero eso es Petrogrado? No, es la Universidad de Córdoba. Es verdad. Esta copla nos trae una primera idea. Nombra la palabra Petrogrado, la ciudad de Petrogrado, a menos de un año del estallido de la Revolución Bolchevique. Y esto nos invita a pensar en el propio concepto de reforma. Hablamos de reforma como si fuera una tranquila y apacible cuestionamiento de los estatutos legales que afectaban a la vida universitaria de la época. Y en rigor de verdad, estamos muy lejos de ellos. Las noticias que afloran tanto en la prensa diaria como en la prensa estudiantil durante los 2 años hablan de los siguientes conceptos: huelga, asamblea, conflicto, agitación, tumultos, rebeliones y sobre todo una palabra candente para la época como es la de revolución. Así que, para empezar a responder al qué, quiénes y cuándo, lo primero que tenemos que identificar es que la Reforma es un ciclo de rebeliones estudiantiles universitarias promovidas por las federaciones universitarias presentes en las 3 universidades nacionales mayores, Córdoba, Buenos Aires y La Plata, y las 2 universidades provinciales existentes en Santa Fe y Tucumán. Coordinando las acciones de las 5 federaciones regionales, cristalizó con fuerza inusitada la Federación Universitaria Argentina, recientemente creada, interlocutora tanto de las autoridades de la Casa de Estudio como de las autoridades provinciales y nacionales durante el conflicto. A ellas se plegaron en varias ocasiones estudiantes secundarios y un número importante de actores colectivos e individuales que incluyeron sindicatos, cooperativas, círculos obreros, sociedades científicas como el Círculo Médico Argentino, la Sociedad Científica Argentina o el Centro Argentino de Ingenieros, y desde ya logias masónicas presentes en las ciudades en conflicto, tema del cual nos hablará
el querido hermano y amigo Debrig Molés. En términos cronológicos y territoriales, aquellas federaciones estudiantiles desplazaron el foco de la protesta, la presión del tumulto, según dijo el diario La Nación, durante más de 2 años. La reforma no es un hito puntual, no es un día, no acaece en un día o en una semana al azar, la que quieran. Decíamos, durante más de 2 años desplazaron la presión del tumulto por las distintas universidades mencionadas. Entre marzo de 1918 y julio de 1920, las casas de estudios se vieron afectadas por las rebeliones estudiantiles, entre cuyos resultados se encontró el cambio de la práctica política de la vida universitaria, aceptando la participación de estudiantes y docentes sustitutos en las asambleas que eligieron las autoridades, a diferencia de lo que había sido la tradición desde 1885. Estas transformaciones reglamentarias estuvieron vigentes hasta la llegada de Alvear a la presidencia, que implicó un golpe de timón en la política universitaria del Poder Ejecutivo Nacional. Las federaciones estudiantiles percibieron que el viraje en la política universitaria del nuevo presidente radical desandaba el camino reformista. Si se toma el bienio 1918 a 1920, una primera etapa nítida se aprecia entre marzo y octubre de 1918 en la Universidad de Córdoba, registrando la primera escalada de conflictos entre las organizaciones estudiantiles y las autoridades universitarias asociadas al Obispado de Córdoba. El afamado día 15 de junio, suerte de toma del Palacio de Invierno del reformismo cordobés, es el momento álgido de una escalada ascendente del conflicto estudiantil, no solo en Córdoba, sino en Argentina. Desde ya que una segunda etapa, tan nítida como la anterior, se inicia con la expansión del conflicto hacia el resto de las universidades locales. En junio de 1918, y cuya intensidad aún puede apreciarse 2 años más tarde en la huelga universitaria de La Plata. La práctica novedosa que unió al personal alumno, este era el concepto con que las fuentes primarias de la época denotan al personal estudiantil, de las universidades mencionadas, es la utilización mancomunada de la huelga general estudiantil, que mostraba ser una herramienta de presión política formidable en este contexto. De hecho, la primera huelga estudiantil nacional fue la que se declaró el 15 de junio de 1918 en Córdoba y que desde el lunes 17 se nacionalizó al resto de las universidades y colegios aledaños. Por su parte, los 13 meses que van entre septiembre de 1918 y octubre de 1919 fueron testigos de la presión del tumulto llegando a la Universidad de Buenos Aires, que ocasionó al menos 2 conflictos importantes, tanto en la Facultad de Medicina como en la Facultad de Derecho. Entre mayo y septiembre de 1919, la Universidad Provincial de Santa Fe, posteriormente conocida como Universidad del Litoral, vivió un conflicto similar al cordobés, donde se enfrentaron los estudiantes federados que presionaban por nacionalizar la universidad y quienes defendían las autoridades asociadas a la gobernación provincial y la curia santafesina. Por último, pero no menos importante, la Universidad de La Plata presenció el estallido de una rebelión estudiantil que duró los 7 meses que van desde 30 de octubre de 1919, en que se declara la huelga estudiantil, y el 8 de junio de 1920, momento en que renunció el rector Rodolfo Rivarola. El capítulo platense de las rebeliones universitarias es el que adquirió tonos más dramáticos, tanto por la extensión de la huelga como por la dura posición del gobernador de la provincia, el dirigente radical José Camilo Croto, que mandó a su policía realizar una verdadera caza de brujas contra los dirigentes de las federaciones estudiantiles. Así pues, deberemos rescatar, como respuesta a nuestra primera pregunta, que cuando hablamos de reforma universitaria, estamos hablando de un ciclo de rebeliones estudiantiles. La segunda pregunta que me gustaría intentar responder, dialogar con el público presente, es ¿qué se hacía en los días de la reforma universitaria? ¿Qué motivos pretextaban las federaciones universitarias para realizar tamaña movilización?
Desde ya que un dato muy interesante es que la prensa de la época va a sostener que el móvil de los estudiantes es nada más y nada menos que un exceso de confusión juvenil. Así por lo menos lo describió en más de una editorial incendiaria el matutino La Nación, que transcribía horrorizado los movimientos que sus cronistas hacían llegar desde Córdoba. Pero en rigor de verdad, estamos muy lejos de un exceso de confusión juvenil o de una sedienta ambición de poder que llevase a los estudiantes a querer acceder al afamado cogobierno universitario. Había motivos más profundos que tienen que ver con la historia de la ciencia argentina. Tras este ciclo de protesta, hubo un intenso cuestionamiento de la vida y de la cultura experimental universitaria local, vigente desde fines del siglo XIX. La evidencia empírica sobre este punto abunda. Así se desprende, por ejemplo, de un panfleto leído por los representantes del Comité Pro Reforma Universitaria el 31 de marzo de 1918 en el Teatro Rivera Indarte de la ciudad de Córdoba. Las autoridades que ese día convocaron a la ceremonia teatral dijeron lo siguiente: no nos rebelamos contra la universidad laboratorio, sino contra la universidad claustral. No nos rebelamos contra la universidad laboratorio, sino contra la universidad claustral. Toda una declaración. Vibramos al ritmo de la ciencia moderna y anhelamos la enseñanza acorde con sus claros y amplios métodos de investigar y aprender, seguían diciendo esas líneas. Así pues, se deberá ser enfático en el siguiente punto. Las imágenes de los reformistas pidiendo el cogobierno universitario son inescindibles de la imagen del claustro estudiantil pidiendo por la mejora de la vida experimental y de la cultura científica local. No es casualidad, como señaló hace más de 20 años el querido sociólogo de la ciencia argentino, Alfonso Buch, que Bernardo Usey, primer premio Nobel en Ciencias Médicas Local en 1947, llegase a la titularidad de la Cátedra de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UBA y luego crease el instituto homónimo en 1919 de la mano de las dirigencias estudiantiles y universitarias reformistas. El vínculo directo entre el máximo galardón científico y el movimiento reformista es visible en forma explícita con la lectura serial de las fuentes primarias, en especial de la prensa periódica y científica hija de la Reforma, y no solo como vínculo puntual de la coyuntura abierta en la UBA o en las otras universidades, sino como dato estructural del régimen de producción de saberes local. El uso que hicieron los estudiantes de las prácticas políticas clásicas, la huelga, los mitines, los motines, la edición de prensa partidaria, la fundación de federaciones que los representasen, estuvo asociado en forma estrecha a la denuncia del mal estado de la vida científica y profesional local, en especial de la práctica docente, problema asociado en forma estrecha a los anteriores, que afloró con fuerza en 3 de los 4 focos de protestas desatados en el bienio que acabamos de mencionar. Primero en Córdoba, después en la UBA y luego en la Universidad de La Plata, las cátedras clásicas fueron vistas como espacios que no fomentaron ni la formación experimental ni el desarrollo de saberes de vanguardia considerados necesarios para el ejercicio de las distintas profesiones. En tal sentido, uno de los datos más llamativos del proceso reformista es ver al claustro estudiantil erigiéndose en fiscales de la cultura científica argentina. Igual de llamativo es el silencio militante que la prensa diaria, por ejemplo, los diarios La Nación y Los Principios, hicieron sobre esta demanda, optando por narrar en sus crónicas diarias a unos estudiantes presa de todo tipo de lugares comunes, hoy en día aún vigentes. Nombremos algunos: que los estudiantes eran presa del fervor juvenil, que los estudiantes tumultuosos que quebraron el respeto de las jerarquías y símbolos universitarios y religiosos, que los estudiantes querían hacerse un lugar en el poder sin merecerlo,
y una larga serie de etcéteras. La prensa diaria no estaba en condiciones de entender escritos como el que publicó la revista estudiantil cordobesa La Gaceta Universitaria. Cito un pequeño fragmento del primer número de La Gaceta Universitaria, donde se decía: necesitamos químicos, porque en sus manos está el dirigir gran parte de la industria actual. Fomentar y mejorar su desarrollo, amén de ser indispensables auxiliares para todas las ciencias modernas. Necesitamos geólogos, así lo exige la dolorosa circunstancia de tener todavía a cargo, casi exclusivo, de extranjeros, toda la dirección y explotación de nuestra riqueza minera. Necesitamos geólogos y petrógrafos que entreguen su curso a los ingenieros en las obras de embalse en que intervengan en el trazado de canales, en la construcción de túneles, en los proyectos de perforaciones. En fin, señor presidente, que necesitamos además minerálogos, botánicos, zoólogos, paleontólogos y antropólogos. Porque nuestro estado cultural ya lo exige, necesidades que pudiéramos englobarlas recordando, en síntesis, que nuestro país, de ganadero que fue, lo es decididamente en la actualidad agrícola ganadero y ha empezado ya con toda nitidez a hacerlo también industrial. Espero ilustrar con este hermoso fragmento de la Gaceta Universitaria la respuesta a mi segunda y última consigna. ¿De qué hablamos cuando hablamos de reforma universitaria, entendida como un ciclo de rebeliones y de luchas y de protestas estudiantiles? Estamos hablando de una rebelión científica, donde se pide el eje axial de los reclamos, tienen que ver con la denuncia al mal estado de la vida experimental local a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Sin duda que quedan muchos otros temas por tocar, pero tenemos una nutrida agenda de expositores y todos ellos con temas tan interesantes como este respecto del proceso reformista. Es todo por mí, agradezco la presencia y la invitación de las autoridades para hablar sobre este tema. Muchas gracias.